Buenos días, buenas tardes. Este es un episodio más de Yo Soy Freedom Podcast. Su servidor David Ramírez. Y para los que no la conocen, la invitada de hoy es una persona muy especial y hoy nos va a entregar una información demasiado valiosa. Es mi mamá, Fabiola Lizarralde. Gracias, mami, por estar acá. Hola, buenas tardes. Bueno, No, gracias a ti por haberme invitado. bueno, el tema que queremos tocar, nosotros ya hemos tenido varias conversaciones y a ti se te conoce mucho por los logros que has tenido en cuanto a tu cuerpo, en cuanto a tu físico, a tu fitness. Tienes más de 63 años y tienes el estado físico impecable como el de una mujer atlética de 30 años. Pero lo que muchos no saben es que a mi mamá yo la admiro por eso y además por algo que puede llegar a ser más importante y es por su paz. Todos en la vida estamos lidiando con diferentes situaciones, todos los días se nos presentan cosas a todos y va pasando el tiempo y yo me voy dando cuenta de que mientras yo trato de resolver mis situaciones o lo que le decimos problemas, mi mamá se mantiene en un estado de paz. Y últimamente he empezado a preguntarle cómo logra ella eso y, y de eso se trata este podcast, este episodio, y es gracias a un proceso que ella lleva generando durante años, que ahora tiene unos resultados maravillosos. El resultado de tener su paz, el resultado de, de que no la domina su ego y de que no se está comparando y de que los elementos y las cosas externas no la afectan como nos afectan a todo el mundo, creo yo. Entonces, empecemos por ahí. ¿Cómo crees que lograste eso? Yo vengo de una familia muy religiosa, entonces en un principio siempre pensé que, digamos, ese campo de paz y de tranquilidad, lo que llamamos espiritual, tiene mucho que ver con las religiones. Y por años, siempre pensé que era normal hacer todo lo que mis papás y en mi familia se hacía para estar tranquilos, rezar, pero yo no sentía lo que hoy día siento que es como algo, cuando te hace clic algo y que sabes que nada te molesta, ni te perturba, ni te descontrola. Siempre para llegar a eso, que fueron muchos años, como lo dijiste tú, tengo 63 años, pasé por situaciones de sufrimiento por años que se normalizó por muchos años y para poder saber qué es estar en paz, sí es necesario pasar por ese dolor, ese sufrimiento, que la gran mayoría de personas, o el 90% de las personas, es normal. Y sí, es un paso, es un salto. Cuando, sobre todo situaciones, no solo que la gente ya conoce gran parte de mi historia, no solo fue el cáncer, no solo fue la parte de estrés, de que todo el mundo ha tenido que vivir, son situaciones de acá, aunque no es tan fácil poderlo explicar, porque es un tema que es de como cuando tú entrenas a alguien y te hizo clic algo y por fin lo entendiste, como cuando corres, que te cuesta trabajo, que haces 100 metros y te mueres y después lo vas entrenando. Esto también forma parte de un entrenamiento. Cuando pasé por situaciones tan difíciles, tan dolorosas, no solo de enfermedad, sino de relaciones, de familia, de incluso la última relación con mi ex esposo, fueron situaciones bastante difíciles que gran parte de las personas
siempre las van a pasar. Y empieza uno a buscar información, información, que es lo que normalmente a dónde voy. Yo recorrí muchas partes, iglesias, pastores, sacerdotes. Empiezas a buscar y a buscar para poder entender cómo pasas a no sentir ese dolor. Porque sí, y la gente cree que eso es, hoy día que me siento así, como en paz, se logró muy fácil. ¿Tú crees que la iglesia o esas personas y esas herramientas que acabas de mencionar pueden servir para eso o no? Para entender y para poder tener un paso son necesarias, porque si no, incluso no encuentras cómo saltar. Pero sí, yo digo que las religiones igual sí son hechas por los hombres y son necesarias para poder transitar y pasar a otro lado. Pero eso es muy diferente como cuando hablamos de un campo espiritual, la gente confunde con esa parte religiosa. El espíritu es el que realmente tienes que trabajar, porque estamos aquí en un mundo donde hay muchos distractores y esta es la verdadera escuela, esta como la universidad o como lo quieras llamar, en este plano terrenal, que es donde venimos a aprender para poder avanzar. Y dentro de esos aprendizajes, pues forma parte las iglesias, esas personas que nos ayudan a poder entender a dónde tenemos que aprender y transitar eso. Entonces, yo empecé por ahí y me encontré con mucha información, mucha. Pero hay algo que empiezas a comprender en tu interior. Se vuelve temporal. Un día estás bien y al otro día no tanto. Entonces es lo que llaman la materia y el ego. Todo lo que forma parte de, de nuestro pasado y nuestro futuro es lo que venimos como a entender que es aquí y ahora, nuestro presente, para poder sentir cómo paso a esa sensación. Es una es algo no tan fácil de explicar qué es sentir estar en paz. O sea, no es tan fácil, porque la gran mayoría se sienten felices, se sienten alegres y ya creen que están en paz. Pero le pones una zancadillita de algo que te puede incomodar o no hacerte sentir bien y ya no estás en paz. Estar en paz es permanente cuando te hace clic. Cuando, cuando empecé a buscar esa información, el, pasé por incluso una persona que me llevó a retiros. No sé si recuerdas la primera vez que empecé a comprender, porque una cosa es entenderlo, comprenderlo y asimilarlo. Eso es otra cosa diferente. Estuvimos en un sitio que es de retiros de Carlos Delgado, que fue como el primer paso. Había mucha gente porque me acuerdo que era un diciembre que se hacía como cierre de año y se trabajaba algo que yo nunca había experimentado, era meditar, lo llaman meditar, que es como orar. Y ese día recuerdo que hubo sonidos, tambores, y nos pusieron como a cerrar los ojos. eh, y esa fue como mi primera, el primer pasito de sentir algo diferente. Recuerdo que fue una meditación como de una hora y el tiempo pensé que han sido 5 minutos. Ahí dije yo, ve, aquí qué es esto. O sea, y sentí como una cosa, una paz. Yo dije, me siento bien. Esa fue la primera vez, el primer paso. Tú, tú mencionas que hubo como un clic.
Yo sé que es difícil materializarlo en palabras, pero si yo te pido que me describas cómo es antes del clic, cómo es el clic y cómo es después del clic. Ok, te lo voy a poner en una experiencia que tuve. Antes del clic, que estaba pasando por, yo lo llamo como oscuridad, hay gente que lo llama, sí, el lado que no es tan bueno. Tuve pues hay personas que de pronto puede sonar que no es tan, eso sí puede pasar. Y yo a veces lo llamo que estaba en tanta como oscuridad, estaba con un velo impresionante porque vivía en ese entonces con mi ex esposo, no el papá de ustedes, sino yo me casé 2 veces, mi ex esposo era una persona paciente psiquiátrico, con una cantidad de situaciones donde tuve que acompañar, vivir y procesar con él cosas muy oscuras. Y te lo voy a como resumir, yo a veces digo, ¿ustedes vieron alguna vez la película del Exorcista? Ok, yo diría que es el Exorcista 3, más o menos como una situación que muchas personas, aunque va a haber gente que lo conecta o hay gente que no lo conecta tanto, es estar en esa, en ese lodo. Ese es el antes de mucha oscuridad, que no ves ninguna luz por ningún lado y te estás hundiendo con esa persona, porque solamente ves el dolor, la tristeza y no ves nada, nada más, ni un poquito de luz. Entonces, cuando hace clic, es precisamente cuando empiezas a buscar. Entonces, yo empecé con personas que me ayudaron muchísimo. Había, sí, un sacerdote de la iglesia que de pronto no era tanto de la iglesia, pero me ayudó mucho a entender eh, con meditación. Fueron mis primeros pasitos. Y en esos campos de meditación tuve experiencias de enfrentarme con esa oscuridad y empecé a, eso no fue un día, eso no fueron 2 días, eso no 3 días, eso fueron meses. Por eso el antes del dolor, cuando haces el clic, ¿qué es hacer el clic? Cuando realmente sueltas el miedo. El miedo es lo que no te deja como salir a flote. El miedo, porque siempre estás asustado, no sabes qué te va a pasar, hay mucha oscuridad, el dolor, todo eso te absorbe. Pero cuando empecé a entrenar es como cuando entrenas lo físico, entrenar es hacer meditación. Esa persona me dijo, la meditación forma parte pilar de que tú sueltes eso. Lo solté. Cuando ahí hizo clic y dije, ya entendí, ¿Cómo se siente eso? ¿Cómo se siente ya entender? paz. Nada te, o sea, miras y es como, estás tranquilo. Es más, no sientes miedo, no sientes miedo. Por eso te digo, es difícil explicarlo porque el miedo siempre está presente, pero no sientes miedo. Y meditar no es una vez cada 8 días, no, todos los días, porque empecé a sentir ese clic y empiezas a sentir que te empieza a dar paz. Entonces sigues, hay retrocesos, pero vuelves a sentir y dices, esto es lo que me está dando tranquilidad, sueltas el miedo y ahí empieza esa como el entrenamiento, pero empiezas a pasar al otro lado. Ok, El después, déjalo ahí. Bueno, ya las personas que están viendo, que están escuchando esta información, se pueden dar cuenta de que ahí hay algo profundo, interesante. Y
la descripción de ese otro lado y de cómo lograr hacerlo, vamos a comentarlo en una segunda parte. Muchas gracias, espero estos minutos y esta información les haya servido. Si les sirvió, like y compartir con alguien que le pueda servir esta información. Un abrazo, David Ramírez, Fabiola Lizarralde, yo soy Freedom Podcast. Eso es muy difícil explicarlo, va.